Hola, mi nombre es Juan Manuel Mejía Rosa, soy integrante del grupo número 1 de Física 5. Este grupo está compuesto por Krishna Ferrer Ávila, Joel Enrique, Talía Jabalera y Minorca Luis. Y este servidor, quien le habla, Juan Manuel Mejía Rosa. Estaremos hablando de qué es la temperatura, diferencia entre temperatura y calor, grado Celsius, grado Fahrenheit y Kelvin. Además, estaremos realizando algunos experimentos de temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica qué tan caliente o frío está un objeto, sustancia o entorno. En términos más científicos, la temperatura mide la energía cinética promedio de las partículas que componen un cuerpo. Si las partículas se mueven más rápido, la temperatura es más alta. Si la partícula se mueve más lenta, la temperatura es más baja. Bueno, mi nombre es Minorca, soy estudiante de Ingeniería Industrial y le estaré hablando acerca de la diferencia entre la temperatura y el calor. La temperatura es una magnitud física que indica el grado térmico de un objeto o ambiente. Esencialmente mide el calor o el frío de un objeto, mientras que el calor se define como la temperatura de energía térmica entre sistemas o cuerpos con diferente temperatura. La gran diferencia fundamental entre el calor y la temperatura es que el calor se ocupa de la energía térmica, mientras que la temperatura se ocupa más de la energía cinética. Ejemplo, la temperatura indica qué tan caliente esté el objeto, mientras que el calor transfiere el objeto. Por ejemplo, el sartén encima de la estufa. ¿Es cuánto? Muy buenas noches, mi nombre es Talía Jabalera, estoy en el grupo número 1 de laboratorio y estaré hablando sobre escalas Celsius y Fahrenheit y Kelvin. Las escalas de temperatura corresponden a las diferentes unidades que se miden a la temperatura. Podemos recordar que la temperatura es una magnitud física basada en la energía cinética promedio que presentan las partículas de una sustancia. Cada escala sigue un rango de valores distintos. Una forma fácil de comparar las escalas entre sí es mediante los puntos de congelación y ebullición del agua, además del cero absoluto, ya que nos muestra cómo progresa cada escala al aumentar la temperatura. En el ámbito cotidiano, las escalas de temperatura más conocidas son las de Celsius o grados centrificados. Fahrenheit en los campos de ciencia se emplea a la escala de Kelvin. También existen otras escalas menos utilizadas o en desuso, como la escala de Rankine o Reaumur. Por ejemplo, la temperatura de congelación del agua es la escala de Celsius, es de 0 grados. Este valor pasado a otras escalas equivale a 32 grados Fahrenheit, 2315 Kelvin. Aquí compartimos la tabla con la formulación de conversación de las escalas de temperatura que Celsius y Fahrenheit adquieren. La escala de Celsius es de símbolo C. Es la más conocida y emplea por la gran mayoría de países. Fue creada por el físico y astrónomo sucesor sueco Anders Celsius en el 1742. Él propuso que los representantes al punto de congelación del agua y los 100 centímetros
de su punto de ebullición. Ambos es coincidencia estándar. Se conoce también como la escala centrigada de 0 de los grados centígrados. A pesar de no ser la primera escala de la temperatura, es crearse, sí ha sido durante siglos la más extendida en el ámbito cotidiano. Otros valores a tener en cuenta es que en grados Celsius el cero absoluto equivale a menos 2,73 grados C y la temperatura corporal mediana ronda a los 37 grados. La escala de Celsius se puede convertir a otras escalas de la siguiente forma, de grados Celsius o de grados Fahrenheit. La escala de Fahrenheit de símbolo F fue creada por el físico ingeniero Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. Él tomó como punto de partida la mezcla aparte de iguales del agua, hielo y sal, la cual estableció como F. A partir de ese dato designó otros puntos claves en la escala como los 32 grados para el punto de congelación del agua y los 212 Fahrenheit para su punto de ebullición. Por tanto, cada 100 grados corresponde a los 180 Fahrenheit. De ahí surge la relación de que el aumento de grado centígrado se igual a un aumento del 1,8 a 9,5 grados Fahrenheit. Otros puntos claves que podemos ubicar en esta escala es que el cero absoluto corresponde a la temperatura corporal media. Hasta aquí mi participación. Hola, buenas. Nosotros somos parte del grupo número 1 y vamos a hacer un experimento sobre percepción de temperatura. Aquí en el mostrador tenemos 3 envases de temperaturas diferentes. Agua fría, agua tibia y agua caliente. El experimento consiste en que nosotros vamos a introducir las manos en el agua fría y en el agua caliente y vamos a decir cómo la percibimos. Vamos a introducir las manos por 30 segundos en el agua. ¿Cómo percibes el agua? A temperatura ambiente. De mi parte yo percibo el agua caliente. Ahora bien, dice, una de las preguntas es si las dos manos sintieron la misma temperatura. En este caso no, porque las manos venían del agua caliente y del agua fría. Cada mano se adaptó a una temperatura diferente y por eso el cerebro puede interpretar que el agua fría se distingue de manera distinta. ¿Cambió realmente la temperatura del agua tibia? No, la temperatura del agua tibia no cambió realmente, aunque las manos percibieron diferentes sensaciones. La temperatura del agua se mantiene constante. ¿Qué demuestra esto sobre la diferencia de temperatura y la sensación térmica? Demuestra que la temperatura es real y objetiva y que la sensación térmica en realidad depende de la sensación del cuerpo, porque el cuerpo se puede acostumbrar al agua caliente o al agua fría. También hay otra pregunta que dice que por qué es necesario que el termómetro obtenga una medición objetiva. Y es porque el termómetro no deja engañar por sensaciones, sino que mide la temperatura sin importar si algo se siente caliente o se siente frío. ¿Cómo se relaciona este experimento con las escalas termométricas? Este experimento ilustra la necesidad de escalas termométricas estandarizadas como Celsius, Fahrenheit o Kelvin para medir la temperatura de manera consistente. ¿Cómo se relaciona este experimento con las escalas termométricas? Este experimento ilustra la necesidad de escalas termométricas estandarizadas como Celsius, Fahrenheit o Kelvin para medir la temperatura de manera consistente y comprobable. Hasta aquí este video sobre experimentos de sensación de temperatura.